Es necesario que el día de hoy tengamos presente y recordemos sobre todo el momento en el que Jesús, ya clavado en la cruz, momentos después de haber expirado, fue traspasado cruelmente con una lanza, siendo esta un arma que llevaba consigo un centurión romano. Estos hechos nos hacen adentrarnos en esta fiesta que celebramos este domingo tan solemne, 7 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los hechos se relatan así. Un centurión romano llamado Longinos fue el centurión que por órdenes de Pilato estuvo con otros soldados al pie de la cruz de nuestro Señor. Fue el que traspasó su costado con una lanza. Longinos fue el soldado quien, al ver las portentosas convulsiones de la naturaleza que se produjeron a la muerte de Cristo, siendo este soldado quien pronunció la famosa frase, quien le hizo después convertirse a la fe cristiana. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Se dice también que Longinos se estaba quedando ciego, y al dar la lanzada a nuestro Señor Jesucristo, una gota de él cayó sobre sus ojos, y lo dejó sano al instante. Por tal razón, abandonó la carrera de soldado y después de haber sido instruido por los apóstoles, llevó una vida monástica en Cesarea, Capadocia, donde ganó muchas almas para Cristo por medio de su palabra y su ejemplo. El nombre del soldado que atraviesa el costado de Cristo no es mencionado en la Biblia, pero en las referencias más antiguas que se tienen de la leyenda, el Evangelio apócrifo de Nicodemo, de fecha desconocida, alrededor del siglo IV, también llamado Hecho de Pilatos, el soldado es identificado como Longinos, en el que además se menciona a los ladrones crucificados junto a Jesús, siendo estos Gestas y Dimas. Este hecho se dio en el tiempo de la muerte de Jesús en la cruz, los cuales fueron el pilar principal y el motivo que nos conduce a la fiesta que celebra hoy la Iglesia. Esta fiesta nos lleva a un material con el contenido místico, el cual se ha difundido por el mundo entero, para acercarnos más a este momento de Jesús en la cruz, cuando fue traspasado por la lanza. Años después, en la época actual, se nos presenta un hecho maravilloso que ha quedado plasmado en el material mencionado anteriormente, siendo este el libro titulado Diario de la Divina Misericordia, el cual nos acerca más a Dios en la hora nona, a las 3 de la tarde, con los siguientes relatos descritos en su contenido. Santa María Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, conocida actualmente en el mundo entero,
Ha sido incluida por los teólogos entre los destacados místicos de la Iglesia. Nació como la tercera hija entre 10 hermanos de una pobre y piadosa familia campesina de la aldea de Glogowi. En el santo bautismo, celebrado en la iglesia parroquial de Swains, Warwick, que le impuso el nombre de Elena. Desde pequeña se destacó por la piedad, el amor a la oración, la laboriosidad y la obediencia, y por una gran sensibilidad ante la pobreza humana. Su educación escolar no duró ni siquiera 3 años. Al cumplir 14, abandonó la casa familiar para trabajar de sirvienta en Alexandrow y Lodz y mantenerse a sí misma y ayudar a sus papás. Ya desde los 7 años, Elena sintió en su alma el llamado a la vida religiosa, 2 años antes de recibir la primera comunión. Pero sus padres no le dieron el permiso para que entrara en el convento. Ante la negativa, la niña intentó apagar dentro de sí el llamado de Dios. Sin embargo, apresurada por la visión de Cristo sufriente y las palabras de reproche: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Empezó a ser aceptada en algún convento, pero donde llamaba la despedían. Finalmente, el 1 de agosto de 1925 pasó por el umbral de la clausura de la casa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, en Varsovia, Polonia. En su diario, ella confesó: me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. Unas semanas después, sintió una fuerte tentación de trasladarse a otro convento, donde pudiera tener más tiempo para rezar. Entonces el Señor Jesús, enseñándole su faz desgarrada y martirizada, le dijo: tú me causarás un dolor semejante si sales de esta congregación. Te he llamado aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas muchas gracias. En la congregación recibió el nombre de Sor María Faustina. El noviciado lo pasó en Cracovia, donde en presencia del obispo, Rospont hizo los primeros votos y 5 años después los votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Trabajó en distintas casas de la congregación. Pasó los periodos más largos en Cracovia, Plock y Vilna, trabajando como cocinera, jardinera y portera. Para quien la observaba desde fuera, nada hubiera delatado su extraordinaria y rica vida mística. Cumplía sus deberes con fervor, observaba fielmente todas las reglas del convento. Era reconocida y piadosa, pero a la vez natural, alegre, llena de amor benévolo y desinteresado al prójimo. Toda su vida se encontraba en caminar con constancia y cada vez más plena en unión con Dios y en una abnegada colaboración con Jesús, en la obra de la salvación de las almas. Jesús mío, confesó en el diario, tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa, es decir, deseaba amarte con un amor tan grande como ninguna alma te amó hasta ahora. El diario, el cual mencioné anteriormente, revela la profundidad de su vida espiritual. Una lectura atenta de estos escritos permite conocer un alto grado de unión de su alma con Dios. Permite conocer hasta qué punto Dios se entregó a su alma y evidencia también sus esfuerzos y combates en el camino hacia la perfección cristiana. El Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias, los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la divina misericordia, visiones, revelaciones, estigmas ocultos,
los dones de profecía, de leer en las almas humanas y de desposorios místicos, colmada de tantas gracias. Ella escribió: ni las gracias ni las revelaciones, ni los éxtasis ni ningún otro don concedido al alma la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. El austero modo de vida y los agotadores ayunos que practicaba desde antes de entrar en el convento debilitaron tanto su organismo que, siendo postulante, fue enviada a un balneario cerca de Varsovia para recuperar la salud. Tras el primer año de noviciado, le vinieron experiencias místicas sumamente dolorosas, las de la llamada noche oscura, y luego sufrimientos espirituales y morales relacionados con la relación de su misión que le fue encomendada por el Señor. A esta sencilla monja, sin grandes estudios, pero valerosa y abandonada totalmente en Dios, el Señor Jesús le confió una gran misión, el mensaje de la misericordia dirigido a todo el mundo. Te envío, dijo, a toda la humanidad con misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo, en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas, y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. La misión de Sor Faustina. Esta consiste, en resumen, en recordar una verdad de la fe, conocida desde siempre, pero olvidada, sobre el amor misericordioso de Dios al hombre, y en transmitir nuevas formas de culto a la divina misericordia, cuya práctica ha de llevar a la renovación religiosa en el espíritu de confianza y misericordia cristianas. El diario que Sor Faustina escribió durante los últimos 4 años de su vida, por un claro mandato del Señor Jesús, es una forma memorial en el que la autora registraba al corriente y en retrospectiva, sobre todo, los encuentros de su alma con Dios. La imagen de Jesús misericordioso. El esbozo de la imagen le fue revelado a Sor Faustina en una visión el 22 de febrero de 1931, estando en su celda del convento de Plock, al anochecer. Decía: estando yo en mi celda, escribe en el diario, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir, y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían 2 grandes rayos, uno de color rojo y otro pálido. Después de ese momento Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Quiero que esta imagen sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. El contenido de la imagen se relaciona pues muy estrechamente con la liturgia de este domingo. Ese día la Iglesia
Lee el Evangelio según San Juan sobre la aparición de Cristo resucitado en el cenáculo y la institución del sacramento de la penitencia. Así la imagen presenta al Salvador resucitado, que trae la paz a la humanidad por medio del perdón de los pecados, a precio de su pasión y muerte en la cruz. Los rayos de la sangre y del agua que brotan del corazón, traspasado por la lanza, y las señales de los clavos, evocan los acontecimientos del Viernes Santo. Así pues, la imagen de Jesús misericordioso une en sí estos dos actos evangélicos que hablan con la mayor claridad del amor de Dios al hombre. Los elementos más característicos de esta imagen de Cristo son los rayos. El Señor Jesús, preguntando por lo que significaban, explicó: el rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. Estos purifican el alma, los sacramentos del bautismo y de la penitencia, mientras que alimenta plenamente la Eucaristía. Entonces ambos rayos significan los sacramentos y todas las gracias del Espíritu Santo, cuyo símbolo bíblico es el agua, y también la nueva alianza de Dios con el hombre, contraída en la sangre de Cristo. A la imagen de Jesús misericordioso se le da con frecuencia el nombre de imagen de la divina misericordia, y es justo porque la misericordia de Dios hacia el hombre se reveló con la mayor plenitud en el misterio pascual de Cristo. La imagen no presenta solamente la misericordia de Dios, sino que también es una señal que ha de recordar el deber cristiano de confiar en Dios y amar activamente al prójimo. En la parte de abajo, según la voluntad de Cristo, figura la firma: Jesús, en ti confío. Esta imagen ha de recordar las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Así comprendió el culto a la imagen, a saber, la actitud cristiana de confianza y misericordia. Vinculó el Señor Jesús promesas especiales de la salvación eterna, grandes progresos en el camino hacia la perfección cristiana, la gracia de una muerte feliz y todas las demás gracias que le fueron pedidas con confianza. Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso quiero que cada alma tenga acceso a ella. La fiesta de la Divina Misericordia. De entre todas las formas de la devoción a la Divina Misericordia reveladas por Sor Faustina, esta es la que tiene mayor importancia. El Señor Jesús habló por primera vez del establecimiento de esta fiesta en Plock, en 1931, cuando comunicó a Sor Faustina su deseo de que pintara la imagen. Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. La elección del primer domingo después de la Pascua de Resurrección para la fiesta de la misericordia tiene su profundo sentido teológico e indica una estrecha relación entre el misterio pascual de redención y el misterio de la divina misericordia. Esta relación se ve subrayada aún más por la novena de coronillas a la Divina Misericordia que antecede la fiesta y que empieza el Viernes Santo. Miserere
Deseo, dijo el Señor Jesús, que la fiesta de la misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Las promesas extraordinarias que el Señor Jesús vinculó a la fiesta demuestran la grandeza de la misma. Quien se acerque ese día a la fuente de vida, dijo Cristo, recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracia sobre aquellas almas que se acercan al manantial de mi misericordia. Que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Para poder recibir estos grandes dones, hay que cumplir las condiciones de la devoción a la divina misericordia, confiar en la bondad de Dios y amar activamente al prójimo, estar en el estado de gracia santificante, después de haberse confesado, y recibir dignamente la Santa Comunión. No encontrará alma ninguna la justificación, explicó Jesús, hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Y por eso el primer domingo después de la Pascua ha de ser la fiesta de la misericordia. Ese día los sacerdotes deben hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. La coronilla a la divina misericordia. El Señor Jesús dictó esta oración a Sor Faustina entre el 13 y el 14 de septiembre de 1935 en Vilna, como una oración para aplacar la ira divina. Las personas que rezan esta coronilla ofrecen a Dios Padre el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de Jesucristo como propiciación de sus pecados, los pecados de sus familiares y los del mundo entero. Al unirse al sacrificio de Jesús, apelan a este amor con el que Dios Padre ama a su Hijo y en él a todas las personas. En esta oración piden también misericordia para nosotros y el mundo entero, haciendo de este modo un acto de misericordia, agregando a ello una actitud de confianza y cumpliendo las condiciones que deben caracterizar cada oración buena: la humildad, la perseverancia, la sumisión a la voluntad de Dios. Los fieles pueden esperar el cumplimiento de las promesas de Cristo que se refieren especialmente a la hora de la muerte. Cuando la coronilla es rezada junto al agonizante, dijo el Señor Jesús, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma. La promesa general es la siguiente: quienes rezan esta coronilla, me complazco en darles todo lo que me pidan, si lo que me piden está conforme a mi voluntad. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios no es bueno para el hombre, particularmente para su felicidad eterna.
La hora de la misericordia. En octubre de 1937, en unas circunstancias poco aclaradas por Sor Faustina, el Señor Jesús encomendó adorar la hora de su muerte. Cuantas veces oigas el reloj dando las 3, sumérgete en mi misericordia. Adorándola y glorificándola, suplica su omnipotencia para el mundo entero, y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora, dijo a Sor Faustina, procura rezar el Vía Crucis en cuanto te lo permitan tus deberes, y si no puedes rezar el Vía Crucis, por lo menos entra un momento en la capilla y adora en el Santísimo Sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. La propagación de la devoción a la Divina Misericordia. Entre las formas de devoción a la Divina Misericordia se relacionan también algunas promesas de Cristo. A las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida, como una madre cariñosa a su niño recién nacido. Y a la hora de la muerte no seré para ellos el juez, sino el Salvador misericordioso. El Señor Jesús exige que sus criaturas confíen en Él y hagan obras de misericordia a través de sus actos, sus palabras y su oración. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. La Divina Misericordia. Segundo domingo de Pascua. Como niños recién nacidos, anhelen una leche pura y espiritual que los haga crecer hacia la salvación. Aleluya. Oración para este día. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En este domingo de la octava de Pascua, Cristo se hace presente en medio de los hermanos que se habían reunido en memoria de la resurrección, y suscita en ellos la fe. Por esa fe en Cristo resucitado, la multitud de los creyentes piensan y sienten la misma fe.
Es la misma fe por la cual consigue el cristiano la victoria sobre todas las fuerzas de desintegración y de rechazo, a las que San Juan llama el mundo. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo número 117. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree en Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. No olvidemos recordar que la misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles una ayuda. La misericordia también es la cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por lo cual perdona los pecados del ser humano, los cuales también son llamados miserias. ¿Cómo practicar la misericordia en nuestros días? Practicando las 2 clases de obras de misericordia que existen. Obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento,
dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a un enfermo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar por los vivos como también por los difuntos. La sangre y el agua que nos vivifican. Meditemos. Este segundo domingo del tiempo pascual fue designado Domingo de la Divina Misericordia por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000, durante la canonización de Santa Faustina Kowalska. Estamos dentro de la cincuentena pascual, alegres por la resurrección del Señor, pero nada obsta para reconocer que la obra salvífica de Jesucristo proviene de la misericordia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1225 nos dice: la sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu, para entrar así en el reino de Dios. En la pasión, muerte y resurrección del Señor, se derramó su misericordia sobre toda la humanidad. Cantemos así llenos de gozo: la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén.